Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos, bienvenidas a la segunda jornada de esto que denominamos Congreso para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta actividad lo organizamos en conjunto con la agrupación, entre las agrupaciones estudiantiles Podemos Económicas de la Facu de Ciencias Económicas del UNC y Juntos por Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba también, en conjunto con AFIP. Eh, Sin más, le agradecemos a los funcionarios que nos acompañan esta tarde, que nos van a disertar. También le agradecemos al director regional Córdoba por estar presente para esta jornada. Y bueno, les contamos también que la dinámica que habíamos pensado es la siguiente. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en el chat y alguien las va reproduciendo. Así que bueno, sin más, eh, esperemos que lo disfruten y damos paso a los funcionarios. Eh, Buenas tardes a todos. Eh, Gracias por permitir este espacio que podamos interactuar funcionarios de la AFIC con toda la ciudadanía para intercambiar o transmitir nuestra vocación de servidores públicos. Es muy importante que tengamos y que nos abran estos tipos de espacios para que podamos de alguna forma tener una educación tributaria para que todos sepan dónde y qué estamos eh, realizando. Mi nombre es Farnochi Fernando, soy contador público nacional recibido de la Universidad Nacional de Córdoba. Amo la universidad y los estudios de la universidad pública. Amo la Universidad Nacional de Córdoba. Me parece que nos dio o me dio la oportunidad de egresar y convertirme en profesional. Vengo de una familia, mi papá era mecánico de motos y la verdad que en esa vocación de superación me hizo estudiar. Me convertí primero en contador y ahora, después de 30 años dentro del organismo, soy el director de la FIC de Córdoba. Le vuelvo a insistir, y me parece muy importante, y le agradezco, que nos den este espacio para intercambiar opiniones, intercambiar dudas y transmitir desde paso desde los funcionarios que van a... que nos acompañan, que este es Diego Ferrero y Pedro Cholaki, aquellas temas que engloban y que los ciudadanos y contribuyentes, futuros clientes suyos, tienen necesidades para interactuar con la FIP. Muchos de ustedes en el futuro se convertirán en verdaderos profesionales. Algunos elegirán la carrera para actuar en el ámbito público, serán bien recibidos por la FIP que estamos necesitando, y otros actuarán en el ámbito privado. Espero que todos tengan su currículum vitae cargado en la FIC, para aquellos que tengan vocación de servicio en las entidades públicas, para que las puedan cargar. Espero que tengan, en algún momento llamaremos a alguna convocatoria de personal que nos hace falta nuevos profesionales. Le doy paso a mis compañeros, tanto a Diego como a Pedro, y le vuelvo a reiterar
Gracias por darnos el espacio. Yo por una cuestión de agenda lo voy a abandonar, pero tengo la vocación de continuar con esta incursión dentro de la sociedad con un sistema de educación tributaria, y en la medida que nos abran estos espacios vamos a participar en todos y cada uno de los lugares en los canales que podamos participar o entrar. Muchas gracias a todos. Yo los dejo con mis compañeros. Saludos a todos. Arranco, Diego, directamente. Bueno, habíamos quedado la semana pasada en lo que refería a la inscripción propiamente dicha del monotributo. Habíamos visto los aspectos generales de los parámetros, los conceptos de los cuales se nutre este régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y nos había quedado pendiente la inscripción en el organismo, lo cual vamos a ver brevemente. Vamos a analizar los 5 pasos que tiene esta etapa, para luego darle paso a la intervención del contador Diego Ferrero, quien nos va a ilustrar en materia de facturación electrónica. Yo, mientras tanto, voy colocando el PowerPoint que he preparado para la ocasión. Se está compartiendo ahí, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿Se compartió? Sí, sí. Excelente. Bueno, lo vamos haciendo muy sencillamente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para dar alta a la inscripción al régimen de monotributo es necesario primero haber cumplido los pasos de lo que nos explicó también el contador Sergio Arribas el viernes pasado. Es decir, para poder inscribirnos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, va a ser necesario que hayamos dado de alta la clave fiscal, como así también hayamos obtenido la CUIT. Para inscribirnos en el monotributo, obviamente debemos ingresar en la página de nuestro organismo, www.afip.gov.ar. Vamos a ver que en la parte inferior de la página principal tenemos un perfil exclusivamente destinado al monotributo, el cual, ingresando, nos va a dar la posibilidad de adherirnos al régimen de monotributo. La propia página nos aconseja la posibilidad de utilizar la aplicación que está destinada para teléfonos celulares, que se descarga para cualquier tipo de teléfono inteligente, que se denomina Mi Monotributo. Desde esa página vamos a poder tanto adherirnos al régimen como realizar cada uno de los trámites que serán necesarios realizar a la hora de, en el momento en el cual ya nos encontremos adheridos al régimen para pequeños contribuyentes. Le vamos a dar clic en comenzar. Vamos a ver que la página del organismo permanentemente nos brinda la posibilidad de ilustrarnos o de sacarnos y evacuar las dudas que pudiesen llegar a surgir a medida que vamos avanzando en el trámite. A través de links que funcionan con títulos de pregunta, nosotros vamos a poder evacuar cada una de las dudas que pudiesen llegar a surgir para poder realizar la inscripción de monotributo. Si ustedes ven, en esta primera etapa, yo he hecho print de pantalla de la propia página del organismo, en donde nos va explicando lo que vimos en la clase anterior, donde analizamos los sujetos que tenían la posibilidad de adherirse al régimen de monotributo, como así también las condiciones que estos debían cumplir tanto para adherirse como para mantenerse en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. La página nos va a decir también que existe otra clase de monotributistas, que son los monotributistas sociales. Estos no se inscriben ante nuestro organismo, sino que dependen de la ANSES. Son ellos quienes van a tramitar la inscripción de esta modalidad de monotributo. Podemos comenzar.
Lo primero que nos va a pedir el sistema es ingresar con nuestra propia clave fiscal. Recordemos que esto lo explicó el contador Arribas en la clase pasada. Hoy en día, y también producto de las complejidades que se han sumado por la pandemia, el trámite puede cumplirse integralmente de manera virtual. Tanto la obtención de la clave fiscal como la obtención de la quit se pueden realizar de manera virtual de forma integral. Esto lo recalco porque con anterioridad había que sacar un turno en alguna de las agencias de nuestro organismo. En la Dirección Regional Córdoba contamos con 2 agencias, dependiendo de la ubicación en la cual se encuentra domiciliado el contribuyente, y el contribuyente debía asistir a las agencias para obtener los datos biométricos que después los iba a tener que aceptar con su clave fiscal. Bueno, esto ha sido reemplazado y hoy puede, de manera integralmente virtual, tramitar la clave fiscal. Vamos a poner el quit, vamos a ingresar nuestra clave fiscal, y cuando ingresamos directamente por el micrositio de monotributo, por el perfil de monotributo, nos va a dar la posibilidad, si es que antes no hemos estado inscritos en el régimen de monotributos, de dar el alta. Ven que la página automáticamente, si hemos ingresado previamente por el micrositio de monotributo, nos va a dar la posibilidad de ingresar a inscribirnos en el monotributo. Esto también sucede con lo que advertía recién el contador Farnochi respecto a la posibilidad de cargar el currículum vitae de cada uno de nosotros en la página. En la parte inferior de la página de AFIP hay un link que dice currículum vitae, en donde si hacemos clic y vamos cumplimentando cada uno de los pasos, vamos a ingresar con nuestra clave fiscal, y cuando ingresemos con nuestra clave fiscal, automáticamente nos va a dar la posibilidad de colgar nuestros datos para una eventual postulación en el día de mañana. Entonces damos el alta a la inscripción de monotributo. El primer paso, aquí lo vamos a resumir claramente 5 pasos. Tal como lo vemos en la página, es de sencilla la inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, no requiere, no tiene mayores complejidades, y lo vamos a ir analizando paso por paso. El primer paso es determinar qué tipo de actividad vamos a realizar. Vimos la clase pasada que el pequeño contribuyente podía inscribirse tanto en la prestación de servicios como en la venta de cosas muebles, tomando en cuenta las condiciones que el propio régimen le exige a cada una de esas actividades. En este caso, vamos a poner que vamos a realizar trabajo independiente, ya sea venta de productos o prestación de servicios. Aquí, esto que aparece tachado en verde es porque el print de pantalla obedece previo a la reforma, en donde daba la posibilidad a los socios de una sociedad de hecho o una sociedad irregularmente constituida de adherirse al régimen. Como miembro de una cooperativa, vamos a poner la primera opción, y veamos siguiente. El segundo paso, vamos a tener que especificar desde cuándo vamos a comenzar a desarrollar la actividad. Y esto lo digo porque el sistema nos da la posibilidad de inscribirnos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes en el mes en curso, como así también a partir del mes que viene. ¿Perdón? Bueno, como les decía, este es el segundo paso. Vamos a adelantar rápidamente. El segundo paso, les decía que vamos a tener que especificar a partir de cuándo vamos a empezar a realizar nuestra actividad. Recordemos que para llegar a este paso, lo vuelvo a decir, lo reitero, vamos a tener que haber cumplimentado lo que nos explicó el contador Sergio Arribas. Vamos a tener que habernos registrado, vamos a tener que haber declarado la actividad que vamos a realizar, haber declarado el domicilio fiscal. Recuerden que el contador Sergio Arribas hizo la recomendación de que cuando nos inscribamos coincida el domicilio fiscal con el domicilio del documento, para que
en la interfase que se realiza en el sistema registral no haya complicaciones. Hemos recibido consultas en el último tiempo en donde un profesional se inscribía en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, ponía un domicilio distinto al que figuraba en su domicilio declarado en el DNI y se bloqueaba la quit por una cuestión registral y obedecía a ese problema. Por lo tanto, muy bien lo señalaba el contador el viernes pasado, es conveniente hacer la inscripción coincidiendo los domicilios y en todo caso, si el domicilio fiscal llegase a diferir del domicilio del DNI, a posterior realizar esa modificación. El tercer paso va a tener que ver con los aportes jubilatorios. Recuerden que en el monotributo, que lo definíamos como un sistema simplificado, integral, en donde a través de un pago se sustituían los impuestos que forman parte del régimen general, el concepto de monotributo va a estar compuesto por un componente tributario, propiamente dicho, lo habrán visto en las noticias en estos días, cuando se hacía referencia, por ejemplo, a la moratoria, se hacía referencia de que se soslayaba el componente impositivo a quienes se adhiriesen al régimen de la moratoria. Y esto es porque el monotributo está compuesto por un componente que hace al aporte jubilatorio, otro componente que hace a la obra social y un tercer componente que hace al componente impositivo propiamente dicho. Entonces, en la inscripción vamos a ver cada uno de esos componentes. En el tercer paso, específicamente, hace referencia a los aportes jubilatorios. Y aquí vamos a tener que prestar especial atención. Por ejemplo, en mi caso como profesional abogado, el convenio colectivo de AFIP le permite a los abogados poder ejercer liberalmente la profesión. Por lo tanto, si yo decidiera realizar la actividad económica de prestar servicios jurídicos de manera liberal, lo podría hacer. Debería tramitar mi monotributo, y cuando tramito mi monotributo voy a llegar al paso número 3 y voy a tener que especificar que me encuentro en relación de dependencia. ¿Y esto por qué lo debo especificar? Porque si yo me encuentro en relación de dependencia, y en relación de dependencia formal, mi empleador tiene la obligación de realizar los aportes y contribuciones patronales, razón por la cual no voy a estar obligado a aportar a la caja como si estaría quien exclusivamente se dedica a esa actividad. Supongamos el caso de un maxiquiosco, persona que se dedica exclusivamente a esa actividad, se va a encontrar obligado, además de pagar el componente netamente impositivo, a pagar también por los aportes y la obra social. En el caso de las personas que realizan otra actividad, que se encuentran trabajando en relación de dependencia, o que aportan, por ejemplo, a una caja provincial, es el caso de las profesiones liberales, también los abogados, los profesionales de las ciencias económicas que tienen caja de jubilación propia, no se van a encontrar obligados a pagar este componente del monotributo. El cuarto paso obedece a la obra social. Nos va a dar la posibilidad de incorporar a algún miembro del grupo familiar, nos va a dar la posibilidad de sumar nuestros aportes a la obra social con el cónyuge, y nos va a dar la posibilidad de adherir a una determinada obra social en donde se va a tener que descargar el formulario de presentación, el cual deberá ser cumplimentado en la ANSES. Y el último paso nos va a dar la posibilidad de revisar lo que hemos presentado anteriormente, antes de confirmar el inicio de actividades. Nos va a permitir modificar el caso de la obra social, de los aportes jubilatorios, y una vez que le damos confirmar, nos va a dar el monto que nosotros deberíamos pagar. Este monto está desactualizado, de acuerdo a la categoría en la cual nos hemos inscrito. Recordemos que nosotros, cuando decidimos inscribirnos en el monotributo, uno de los parámetros que teníamos que tener en cuenta es la superficie afectada, como así también el monto de los alquileres a pagar, como forma de establecer la primera categoría en la cual nos vamos a ubicar. Después teníamos la obligación, en la recategorización semestral, de anualizar
los ingresos brutos percibidos para ver si la categoría en la cual nos hemos ubicado es la correcta y si no, proceder a recategorizarnos y darle aviso a la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de nuestra clave fiscal. Esos son los pasos a grandes rasgos de la inscripción del monotributo. Recordemos que una vez adheridos al régimen, lo vamos a poder hacer tanto desde la propia página del organismo como a través de la aplicación Mi Monotributo que se puede descargar en cualquier tipo de teléfono inteligente. No sé si están las preguntas, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda que pueda haber surgido en base a este paso a paso. Recordemos que estos paso a paso también están en la página de nuestro organismo, están como preguntas frecuentes, está el paso a paso, esto está sacado directamente de la página del organismo, no reviste mayores dificultades y además tenemos la posibilidad de consultar en la plataforma que el organismo le brinda a la comunidad para evacuar cualquier duda que pudiese llegar a surgir. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, el otro punto que ahí estuve chequeando en el chat y no ha habido consultas hasta el momento con relación al tema, pero queda abierto y cualquier cosa las van planteando por allí. Bueno, el tema que nos quedaba, básicamente la inquietud que habían planteado en el temario tenía que ver con la emisión de la factura electrónica a través del facturador en línea que da o pone a disposición la AFIP. Pero previo a eso, les voy a hacer un comentario general y bastante breve sobre nuestro actual sistema de facturación. Si me aguardan un minuto. Bueno, aquí estoy presentando nuestro esquema de facturación de AFIP. Y aquí van a ver ustedes que tenemos tres grandes columnas, si se quiere, en el sistema de facturación. Uno es la factura electrónica, el otro el controlador fiscal y la factura en modo papel. La factura de papel se remonta al año 1991, digamos como régimen de AFIP, de control, porque hasta ese momento, digamos, cada uno venía haciendo la factura como quería, del tamaño, forma, color y cantidad de ejemplares que cada uno disponía. Pero la administración quiso tener un mayor control sobre esto, unificar tanto los diseños y sobre todo para facilitar las facultades de verificación y fiscalización de la administración. Luego, con posterioridad, en el año 97 apareció la tecnología de los controladores fiscales. ¿En qué consiste? Es un dispositivo que se incorpora a una caja registradora en principio o a una impresora, que lo que hace es acumular información sobre las operaciones de venta de ese contribuyente, con una característica que es una memoria de formato inviolable, es decir, no pueden ser alterados los datos que se van registrando en su contenido, ¿no? Y finalmente aparece el régimen de factura electrónica. Esto originariamente fue un pedido más que nada de las empresas, porque lo que querían evitar eran los duplicados en papel. Entonces, primero apareció un régimen de duplicado electrónico y después esto se extendió al uso de una factura electrónica. El duplicado electrónico, como les decía, obviamente la ventaja es que yo no tengo que conservar un papel en el respaldo, sino un archivo, ¿no? Bien, así fue evolucionando el sistema y lo que podemos decir es que fue un poco complejo la adaptación, pero hoy por hoy lo tenemos bastante aceitado y yo creo que ya los contribuyentes están bastante familiarizados con uno u otro sistema. ¿Y acá qué están viendo? Nosotros en algún momento como administración impusimos alguna obligación al contribuyente antes de generar su comprobante,
y era el siguiente procedimiento, que el contribuyente cuando le fuera a pedir a la imprenta la emisión de un talonario de facturas para hacer la impresión, la emisión manual, que esa imprenta se conectara con el servidor de AFIP para ver si ese sujeto que pedía la impresión del talonario estaba en condiciones de emitir o no. ¿Qué hacía la AFIP? Controlaba que estuviera inscripto, que estuviera, digamos, las presentaciones de sus declaraciones juradas en tiempo, forma, y a partir de esos datos autorizaba o no el pedido que se le había hecho. La autorización no era un no nunca, pero excepto, digamos, que el contribuyente no estuviera inscrito o alguna circunstancia en particular. Pero, digamos, lo que buscaba esto es no permitirle facturar, sino que la autorización de emisión de comprobantes o de impresión de comprobantes se pudiera limitar si no estaba cumpliendo debidamente con sus obligaciones. Bueno, pero esto evoluciona a la siguiente etapa, que es con la factura electrónica. En este caso, ya la consulta antes de emitir es distinta, porque en el paso anterior que yo les mostraba, cada vez que se iba a imprimir un talonario se hacía la consulta. En cambio ahora, cada vez que un sujeto va a emitir una factura electrónica, se está conectando con el servidor de la Administración Federal para ver si está en condiciones de hacer la emisión o no. Fíjense entonces la diferencia. Un control, cada vez que se emitía un lote, se imprimía un lote, y ahora es un control cada vez que se va a emitir un comprobante. Entonces es mucho más rápida la velocidad de control de la administración. Bueno, ¿y cómo quedó con todos estos tres pilares que yo les decía, estos tres sistemas de emisión? ¿Qué emite cada uno? Bueno, si bien nosotros como administración en primer momento habíamos establecido obligaciones para el uso del controlador fiscal, obligaciones para el uso de factura electrónica, hoy por hoy, con las últimas modificaciones que se introdujeron a la resolución general que regula toda la materia de facturación y registración, que es la 1415, esa resolución fue modificada por una resolución 490, que es la primera que ustedes ven aquí a mano izquierda, da la posibilidad que cada persona, cada contribuyente elija el medio que va a utilizar. Puede elegir o factura electrónica o un controlador fiscal. Obviamente, las condiciones de mercado de ese sujeto lo van a llevar a tomar la decisión, pero ya no es una determinación por parte de la administración. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si algún contribuyente ve que hacer una factura electrónica a un consumidor final en un mostrador, en un supermercado, por ejemplo, le lleva más tiempo, indudablemente va a elegir un controlador fiscal. Esto tiene que ver con una necesidad operativa, ya no de la administración tributaria. Bien, entonces tenemos la posibilidad de elegir entre la factura electrónica o el controlador fiscal. Ahora, la cuestión entonces, si nosotros nos ponemos a analizar en esta nueva placa, es, bueno, para poder elegir la factura electrónica antes que un controlador fiscal, yo lo que debería ver es si tengo conectividad, porque la factura electrónica requiere que yo, antes de emitir el comprobante, le esté pasando la información de la operación a la administración. Y lo tengo que hacer a través de Internet. Entonces, ya sea que use un sistema propio o el comprobante en línea, que ahora vamos a explicar, tengo que tener conectividad. Si yo no tengo conectividad, evidentemente voy a tener que recurrir al controlador fiscal homologado. Bien. Como verán acá prácticamente, entonces no estamos hablando del papel. ¿Qué pasó con el papel? El papel quedó reservado para contingencia. Es decir, cuando no me funciona el controlador fiscal, cuando no me funciona el sistema de facturación electrónica, vamos a decirlo así, es el último recurso. Y también ha quedado limitado para un segmento de monotributistas que comentaba Pedro, que se refiere al régimen de inclusión social o bien los efectores del Ministerio de Desarrollo Social. Son dos categorías de monotributo muy acotadas que podrían seguir utilizando el papel. Pero los monotributistas normales, que no están en estos regímenes especiales, también resultan obligados a la emisión de la factura electrónica o el uso del controlador fiscal.
Bien, y por último, ¿cuál es la ventaja, digamos, desde el punto de vista también del usuario del sistema de factura electrónica? Es obviamente que ya no emito original ni duplicado en papel, es todo electrónico, y lo que debe garantizarse es la entrega por algún medio electrónico de ese comprobante al adquirente. En general también hay algunas actividades puntuales que están detalladas en un anexo de las resoluciones que se realizan con consumidores finales, operaciones que antes podríamos haber definido como operaciones masivas con consumidores finales, donde la inmediatez de la operación hace que también debiera entregarse el comprobante. En principio, la resolución dice, bueno, en ese caso habría que imprimírselo al consumidor final. Pero estamos hablando de algunas operaciones masivas con consumidores finales, no todas. No obstante eso, siempre está la voluntad del adquirente de decir, no, mándeme el comprobante en forma electrónica y con eso queda sustituida la obligación. Es decir, puede ser a través de un correo electrónico, a través de WhatsApp, puesta a disposición en un sitio web, no interesa, digamos, lo que importa es que sea una entrega electrónica. Y también la otra cuestión es la identificación del adquirente. Estas son normas generales. En general, si la operación no supera los 10.000 pesos, podría no identificarse al adquirente. Pero siempre y cuando se esté utilizando algún sistema de pago electrónico autorizado por el Banco Central. Es decir, si no se usa un medio electrónico, llámese tarjeta de débito, crédito, en este caso, el monto para identificar al adquirente se reduce a 5.000 pesos. Bueno, y en la última placa que ven acá es toda la normativa que tiene que ver con el régimen de facturación y registración, al menos la principal. Aquí están todas las normas que regulan el sistema de facturación y registración. Bien. Ahora vamos a ir a otra cuestión, que es lo que a ustedes les interesaba concretamente. Si me esperan un segundo. Bueno, aquí yo he entrado en la página de la Administración Federal. Y para no generar un comprobante en línea, directamente lo que vamos a hacer es mostrarle la ayuda que da la página de la Administración para la emisión del comprobante factura electrónica en línea. ¿Dónde lo pueden encontrar? Aquí en este punto donde dice necesitas ayuda, guías paso a paso. En este punto, yo voy a poner factura y el sistema me despliega todas las guías paso a paso con esta palabra. Bueno, en este caso es cómo emito la factura electrónica, la guía que necesito. Bueno, en este caso, ustedes vamos a ir siguiendo, digamos, esta presentación aquí. La página nos dice que primero lo que tenemos que tener habilitado es un punto de venta. De este punto, de esta cuestión, habló el contador arriba cuando se hacía la inscripción. No obstante, si alguno no lo recuerda, aquí en la página también tienen una guía paso a paso para cómo generarlo. Y la otra cuestión es tener habilitado, es un servicio con clave fiscal, es decir, primero se ingresa a la página de la AFIP, se identifican con el número de quit y la clave fiscal, y tienen que tener habilitado este servicio que se denomina comprobante en línea. Vamos al siguiente paso. En este caso acá, una vez que se ingresa al servicio comprobante en línea, dice selecciona la empresa a representar. ¿Por qué es esto? En general, a cada uno de los contribuyentes pequeños les va a aparecer siempre el dato de uno mismo, pero puede ocurrir que ese contribuyente representa además a otro. En ese caso, cuando tenga la autorización de un contribuyente para actuar por cuenta de él, va a aparecer el nombre del autorizante. O sea que puedo actuar en nombre de un tercero también para esta operatoria. Pero en este caso, digamos, por lo general, vamos a tener entonces el dato del contribuyente titular.
Una vez que seleccioné el dato por el cual voy a emitir el comprobante, tengo varias opciones. Lo primero que voy a hacer, y esto es por única vez si se quiere, salvo que deba modificar algún dato, es cargar datos adicionales del comprobante. ¿Y acá qué serían los datos adicionales? Serían datos como, por ejemplo, un nombre de fantasía, y lo vamos a mostrar aquí en el paso. Fíjense, nos pide la fecha de inicio de la actividad, ingresos brutos, que bueno, en nuestra jurisdicción ya lo tenemos unificado, así que prácticamente diríamos que el número de ingresos brutos es la CUIT. Un logo preimpreso, sí o no, si el comprobante puede ser que la hoja de papel en la cual yo voy a hacer una impresión, si la quisiera hacer, pudiera tener un logo. Bueno, ¿por qué? Porque el comprobante en línea es básico, no tiene detalles de forma, color, distintos a los que ofrece la aplicación. Es más bien un PDF que emite la aplicación de la página de AFIP, y uno puede hermosearlo, digamos, con algún papel preimpreso si quiere. Pero en la edición, digamos, electrónica, no va a contener esa información o esos datos. Nombre de fantasía, si le quiero agregar algo, y una leyenda. Por ejemplo, si soy profesional, puedo poner mi título, contador público, licenciado en administración, lo que ustedes quieran agregar como leyenda, en este caso para identificar, digamos, al emisor. Digamos con datos adicionales, porque evidentemente el sistema ya conoce los datos tributarios del emisor, ¿no? Bueno, en este caso hay un botón guardar para que esa información se pueda utilizar después en oportunidades siguientes, sin tener que volver a cumplir con este paso. Luego, volviendo al menú principal, habíamos ya cubierto datos adicionales, dice aquí generar comprobantes. Esta es la opción, entonces, ahora ya directamente para emitir la factura o el recibo que yo quiera realizar. Vamos al paso siguiente. Bueno, acá entonces en el paso siguiente, primero nos dice que seleccionemos el punto de venta que vamos a utilizar. Puede ser que yo haya cargado solo uno o puedo tener cargados varios. Depende de la necesidad de ese local, comercio o profesión, ¿no? Vamos a suponer que un sujeto que tiene 3 puntos de emisión, recordemos que el monotributo no puede tener más de 3, entonces podremos tener distintos puntos. Y el tipo de comprobante también es otra de los menús desplegables que aparecen aquí. Bueno, acá ustedes pueden ver en esta pantalla el punto de venta, acá aparece uno con código 3, y después en la pantalla siguiente, acá más abajo, el tipo de comprobante que se selecciona. En este caso, factura C. Y luego el botón continuar. Bueno, ahora el sistema ya me va a empezar a solicitar información de la operación, ¿no? La fecha en la que se va a generar el comprobante, por defecto aparece la fecha del día en la que estoy generando el comprobante. Tiene una opción de pararse, digamos, en estos 3 puntitos que ven allí y elegir el almanaque, pero no da opción de retrotraerse mucho tiempo atrás, unos pocos días, para la fecha de emisión. Y el concepto a incluir, en este caso, también pueden ser con un menú desplegable. El periodo facturado, esto también es editable, sobre todo tiene que ver con, por ejemplo, alguna prestación de servicio que pueda ser de periodicidad mensual o un cobro de un alquiler. Entonces, el emisor va a poner desde el primer día del mes hasta el último día del mes, el periodo de la facturación o recibo, y el vencimiento para el pago de acuerdo con lo que se haya convenido. Luego el botón continuar. Luego van los datos del receptor del comprobante, qué condición tiene frente al IVA, si es consumidor final, si es responsable inscripto, el tipo y número de documento, puede ser la identificación con número de quit. Si ustedes ponen número de quit, va a traer automáticamente los datos de ese sujeto de la base de la AFIP.
y las condiciones de la operación. Acá más abajo podemos ver cómo se va completando, ¿no? También las condiciones de venta, contado, tarjeta de débito, crédito, otra. Si hay comprobantes asociados, por ejemplo, si se trata de una factura, si hubo un remito previo con el cual se entregó la mercadería, también se consigna acá. Y datos adicionales del comprobante. Dice aquí, datos a completar únicamente por empresas alcanzadas por algún régimen especial. Bueno, ¿esto qué es? Hay algunos regímenes que tienen obligación de completar información adicional. Por ejemplo, locación de inmuebles urbanos. En ese caso, entonces, el menú se despliega para elegir cuál es de estos, por ejemplo, que están acá, el régimen especial. Acá tengo, por ejemplo, tipo facturación, alquiler, inmueble, casa, habitación. Yo dije urbano, pero pensando en esto, ¿no? Este es uno de los regímenes especiales por los cuales el sistema me pide algún dato adicional. No en todos los casos, entonces, se completa este punto. Y también acá, si elegí, por ejemplo, acá facturación, alquiler, casa, habitación, me va a preguntar si lo hago en forma directa o a través de un intermediario. Esto con un menú desplegable también. Finalmente, los datos de si se trata de una venta de un producto, tengo que poner el tipo de código o producto o servicio de que se trata. Y finalmente le voy a dar continuar. Acá también, en algunos casos, si hay otros tipos de tributos, a lo mejor que vayan discriminados en el comprobante, como por ejemplo algún impuesto provincial, municipal o lo que fuera, pueden discriminarse en esta parte del pedido, digamos, de información para la cobertura. Y bueno, ya tenemos entonces cargados los datos del adquirente, la descripción, digamos, de lo que se está facturando, en este caso son productos o servicios, bajo ese título. El periodo, el facturado, el vencimiento del pago, y acá en definitiva lo que me muestra es una minuta de lo que ya cargue. Antes, entonces, de la emisión me pide que confirme los datos. Si yo detecto que he cubierto esto con algún error, voy a tener que volver, ¿sí? Puede ocurrir que cuando vuelvan algún dato no se vea correctamente, esto a veces por un tema de configuración del sistema, y en cuyo caso hay que volver a ingresar en la opción del menú principal de generar el comprobante. Pero puede ocurrir que con el botón volver lo puedan solucionar. Una vez que entonces confirman los datos, el sistema informa que el comprobante ha sido generado y da la opción de impresión. En realidad, el botón de impresión no imprime. Lo que hace es mostrar el PDF que se ha generado. Y ese comprobante generado, entonces, puede imprimirse o no. En este caso, la idea es que no. Obviamente, estamos generando una cuestión electrónica para evitar el uso del papel. En ese caso, entonces, lo que podemos hacer una vez que tengamos el PDF generado es compartirlo, ya sea por correo electrónico, WhatsApp o lo que fuera, al adquirente. Bien, y yo no los quiero marear más con esto. Lo único que les voy a decir es que el sistema también tiene otra opción. Acá vemos el comprobante con el modelito como queda. Fíjense que es bastante básico en cuanto a diseño. No tiene grandes detalles de color, es así, líneas. Y también piensen que esto es un PDF de bajo peso, ¿no? Justamente esa es la idea, de tener un comprobante que no pese una determinada cantidad de megas que después haga engorroso su distribución o almacenamiento. Bueno, el botón que les quería mostrar que también tienen la posibilidad de hacer consultas. ¿En qué consiste esto? Bueno, ver qué emití, qué tengo yo dentro de mi base, ¿no? Porque ustedes tienen que pensar que cuando yo estoy en el régimen de comprobantes en línea, lo que yo estoy en realidad usando es la base de datos de la administración. Estoy generando el comprobante con un sistema que me pone a disposición la administración. La administración me entrega el número del comprobante y almacena toda la información de lo que yo estoy haciendo.
Así que como yo vendría a ser un usuario en la base de la administración de mi sistema de facturación. ¿Se entiende esto? Yo no domino el sistema, sino que el sistema me lo provee la administración tributaria. Y acá en esta consulta yo puedo buscar algún comprobante en particular que esté buscando, o por rango de fechas, o por número, etc. Lo que les quiero aclarar es que este no es el único sistema. Hay otros más sofisticados que en realidad ya hay serían sistemas de facturación que pueden ser enlatados o desarrollados específicamente para la necesidad del negocio, ¿no? En ese caso, no entramos en este mecanismo de comprobante en línea, sino que se llama el sistema por el cual se administra las autorizaciones de emisión de comprobantes, Web Services. ¿Qué es esto de Web Services? Bueno, en vez de yo entrar a la página de la AFIP, yo trabajo en mi sistema de facturación que corre, digamos, en una máquina del usuario, del emisor del comprobante. Y antes de emitir el comprobante, esa máquina, esa PC, se comunica con el servidor de AFIP y envía información acerca de la operación y la AFIP le devuelve la autorización. ¿Qué sería la autorización? Es el código de autorización electrónica que ustedes ven acá. Tanto en uno u otro sistema, lo que devuelve la administración es también un código de autorización electrónico para ese comprobante. Bien. Me detengo acá un minuto. Dejo de compartir la pantalla y volvemos entonces aquí a la reunión. No sé si hasta acá ustedes han tenido alguna inquietud con respecto a esto. Referido a eso, Diego, hay una sola pregunta que es previo. Respecto a si los talonarios que se completan manualmente ya no son válidos. Vos algo hiciste referencia recién en la etapa inicial. En realidad la administración lo sigue manteniendo el talonario manual, pero como les decía, como último recurso. El recurso sería: se me cortó la luz, no tengo señal de internet, no tengo datos en el celular, no tengo ninguna forma, digamos, de hacer la emisión electrónica. Esa sería la última barrera. Porque siempre la administración ha considerado que, vamos a suponer que tengo mi propio sistema de facturación, esto que yo les decía que va por Web Services. Se me cortó, tengo un problema con la PC puntualmente o con el sistema de facturación que me vendieron. Se me rompió algún archivo o algo que no funciona. Bueno, ¿tengo otra opción? Sí, tengo el comprobante en línea, que es otra variante. Es la variante que me ofrece la administración. Bueno, voy a intentar en esa variante y ahí ya empieza con otro problema de internet, señal, lo que fuera. Bueno, bárbaro. No lo puedo hacer por la PC, pero tengo el celular. Y el celular también puede acceder al comprobante en línea. O lo que también se denomina el facturador móvil, que es prácticamente lo mismo. Es una app que funciona o corre sobre la base del comprobante en línea, que es lo que acabamos de ver nosotros. Lo que cambia es un poco la presentación que me da el celular. Como ustedes han visto, si ustedes entran en la página de un banco por una PC, van a ver una presentación, y si entran por una app, van a verlo con otra presentación, pero en definitiva las aplicaciones dan las mismas funcionalidades. Es exactamente lo mismo. El facturador móvil de un celular da la misma prestación que el comprobante en línea a través de una PC. Pero vuelvo a lo mismo. La facturación manual es la última ratio, excepto para estos casos muy puntuales que les había dicho de los monotributistas, llámese efectores de desarrollo social o los que están en el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente. Surgieron algunas preguntas más. Dentro del sistema, ¿se puede hacer una nota de débito o de crédito? Sí, el sistema permite hacer notas de débito y notas de crédito. Está previsto, es la forma que debe hacerse, porque, claro, normalmente uno
cuando hacía una facturación manual, podía eventualmente, si no había completado la emisión, es decir, se equivocó a mitad de camino cuando lo iba llenando, decía, bueno, está bien, lo anulo. Una vez que, acá no tengo esa posibilidad, una vez que lo estoy completando, digamos sí, porque hasta que yo no confirme los datos en la aplicación, no se generó el comprobante. Pero una vez que se generó, ya no puede anularse. Hay que hacer la nota de crédito en ese caso. Bien. Una última pregunta, al menos por ahora. Dice, lo leo textual, en el paso 3 de 4 en la facturación donde se añade el concepto, que puede llegar a ir donde dice bonificación o en la parte de abajo donde dice de las alícuotas. No sé si se comprende. Más o menos, tal vez deberíamos volver En la sobre la parte, pantalla. me refiero ahí en el paso 4, donde añade el concepto, al lado dice precio unitario, a la derecha dice bonificaciones, que puede llegar a ir ahí, y en la parte de abajo, debajo del concepto hay algo de alícuotas, ahí también quiero saber qué puede llegar a ir ahí también. A ver, un minuto y ahí lo repaso. En general, cuando se trata de bonificaciones, lo que está queriendo decir es, todo lo que tratamos de hacer acá, nosotros, es reproducir las opciones que desde el punto de vista comercial están. Ahora voy a ver si puedo compartir nuevamente esta pantalla. A ver, un minuto. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Bueno, aquí en esta pantalla que vos mencionabas, aquí son los datos de la operación concretamente. Cuando acá nos dice precio unitario, es el precio unitario del producto si lo tuviera. Porque podría ocurrir que en definitiva sea un servicio. O sea que esto, depende del tipo de cuestión, me va a habilitar a completar alguna u otra cosa. En general también aparece, cuando se trata de un servicio, la posibilidad de decir de qué tipo de descripción se refiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, sería un alquiler. Bueno, tiene un menú editable donde yo pongo alquiler correspondiente al mes tal, es decir, me da la posibilidad de editar y colocar texto, ¿no? No es una cosa que solamente el renglón, como lo ven acá, frío en esta placa, ¿no? Y el porcentaje de bonificación, esto sería si yo tengo algún descuento comercial que pueda hacer sobre la operación. Lo mismo que pasa en cualquier comercio, que a lo mejor les hacen una bonificación por precio de contado o por las condiciones en las que se pagó, por volumen o lo que fuera. A eso se refiere esto, ¿no? Y aquí, cuando habla de alícuota, estamos hablando de otros tributos que no son digamos, ni siquiera el impuesto al valor agregado, ni nada por el estilo, ¿no? Se refiere a otro tributo que pudiera ir discriminado en el comprobante. Entonces, acá aparece la base imponible y la alícuota que estará sujeto, y acá piénsenlo así, o sea, puede ser algún otro tributo nacional, a lo mejor, no sé, una descripción de un impuesto interno, no lo sé, muchas alternativas pueden ser, o algún impuesto de la jurisdicción, algún ingreso bruto en otra jurisdicción que requiere una alícuota o lo que fuera, ¿no? Esto es para darle la posibilidad al emisor de poner la mayor cantidad de datos posibles, así como haría en su propia factura. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, lo que tienen que pensar es que nosotros lo que tratamos de hacer acá es dar o cubrir la mayor posibilidad, digamos, desde el punto de vista del emisor. En cuanto a las realidades, que son muchas, la realidad comercial es sumamente compleja, ¿no? Entonces estamos tratando de que el sistema contemple toda esa cuestión compleja que tienen las relaciones comerciales, económicas o de prestaciones de servicios. Dos puntitos más que me gustaría redondear antes de que ustedes hagan alguna pregunta adicional o algún comentario.
que yo les había puesto ahí en el temario, bueno, ¿cuál es el bien jurídico protegido de todo esto? ¿Para qué hacemos toda esta cuestión del régimen de facturación y con todo este rigorismo formal que alguno puede pensar que es excesivo? Bueno, en realidad, la práctica indica que si uno no tiene un control sobre el régimen de facturación, empiezan los vicios. ¿Por qué apareció el controlador fiscal? Porque muchos contribuyentes, ¿qué hacían? Al finalizar el día, tomaban la cinta testigo que daba la caja registradora y la rehacían. Hacían una nueva. Bueno, como una práctica para disimular sus ventas. Bueno, hoy por hoy eso, digamos, con un controlador fiscal no es posible. Alguno me podrá decir, bueno, sí, lo que no tiquea, no queda en la memoria del controlador fiscal. Sí, pero si no tiquea, puede ocurrir que lo detecte la administración de muchas otras maneras, porque el volumen de compras que está haciendo no condice con su nivel de ventas. Es decir, ya se empieza un nivel de complejidad para disminuir o disfrazar su realidad económica que lo delata. Y entonces, durante mucho tiempo hubo una discusión de si estas normas de facturación y registración lo que preservaban era la renta fiscal, es decir, lo que cobraba el Estado, o si en realidad era algo más. Y en la causa Mickey de la Corte Suprema, un caso que llegó por incumplimiento de las normas de facturación y registración, lo que nos termina diciendo como, digamos, doctrina del fallo, es que el incumplimiento de las obligaciones formales ha constituido el instrumento elegido por el legislador para reducir la evasión fiscal. Pero en definitiva, como conclusión, el bien jurídico protegido no solo es la renta fiscal, sino también las facultades de verificación y fiscalización de la administración. Más allá de las opiniones que esto pueda generar en cuanto a si es excesivo o no, digamos, requerimos un mayor control. Bueno, recientemente ustedes, si han seguido los medios de prensa, han visto que la administración recientemente, junto con la Justicia Federal, realizó una serie de procedimientos, órdenes de allanamiento, en distintos contribuyentes que utilizaban la factura electrónica falsa, o vamos a decirlo así, conocida públicamente como trucha, nosotros la llamamos apócrifa, para generar créditos fiscales en etapas siguientes o gastos para las deducciones en otros contribuyentes. Bueno, acá indudablemente también uno dice, bueno, con esta tecnología puedo hacer más rápido una factura de trucha. Sí, sí, la puede hacer más rápido, pero también la administración lo detecta mucho más rápido. Y de hecho, una nota de color, si se quiere, es que la administración conoce exactamente, o puede conocer, quién fue el emisor de esa factura trucha. Porque ustedes que son más electrónicos, son más jóvenes, son de la era digital, vamos a decirlo así, saben que cuando ustedes se conectan a través de la red, existe lo que se denomina IP. Y esto tiene que ver con los protocolos de Internet Protocols. Entonces, ahí está el número de la conexión, si se quiere. Y el número de la conexión, sabemos, en definitiva, quién es el que generó el comprobante. Un dato, entonces, para que también se tenga en cuenta, ¿no? Otro de los aspectos que ustedes habían colocado, digamos, como de interés, bueno, ¿qué documentación tengo que seguir? Bueno, también con respecto a esto, hay un formulario que se denomina 960D, data fiscal. Esta obligación de exhibir este formulario está en la resolución 1415. ¿Cómo genero este formulario? Bueno, se ingresa a la página de AFIP con clave fiscal y dentro de los servicios aparece este servicio que se denomina formulario 960. Es bastante sencillo. Ahí pide que se completen un par de datos con relación concretamente cuáles son los medios de pago que acepta ese emisor y se genera el comprobante para la impresión y exhibición. Y lo último que me gustaría compartir con ustedes es cómo sé yo si el comprobante que me dieron está autorizado por AFIP o no.
porque en definitiva puede ser de distintas generaciones el comprobante. Podría haber sido un comprobante manual, un comprobante que me hayan dado de manera electrónica. Bueno, la AFIP tiene en la página principal un puntito donde se puede acceder a esa información. Lo trato de presentar, así ustedes lo ubican al menos en la página de AFIP. Veámoslo. Acá yo ya tengo abierto el servicio, pero lo voy a rebobinar un poquito. Vamos a ir a la página de AFIP. Aquí estamos en la página principal, ¿no es cierto? Si ustedes se van moviendo un poco hacia abajo, van a ver que acá, donde dice más consultados, dice constatación de comprobantes. En ese botón, digamos, ustedes pueden hacer la consulta de acuerdo al tipo de comprobante. Vamos a suponer que fuera un comprobante electrónico. Lo que da la administración es un código de autorización electrónica para ese comprobante. Es decir, una factura electrónica o un recibo electrónico tiene este CAE. Si fuera manual, tendría que haber tenido un código de autorización de impresión. Vamos a suponer que estuvo una contingencia, no pudo emitir el comprobante electrónico y usó el papel. Bueno, si usó el papel, también tiene un código de autorización de impresión, que en este caso sería el que se le da al contribuyente para que la imprenta lo coloque en el manual, ¿no? Pero vamos a ver cómo se despliegan los menús, sobre todo nomás del electrónico, para que ustedes vean qué es lo que se ingresa en la página para constatar que el comprobante sea autorizado al menos previamente por la AFIP. Se consigna el número de quit del emisor, el número del código de autorización electrónico que figura en el comprobante, la fecha de emisión del comprobante, qué tipo de comprobante es. Aquí tiene un menú desplegable, si es factura, nota de crédito, nota de débito, recibo, etc. El punto de venta del comprobante, acá, y el número del comprobante. Fíjense que acá está dividido el código del punto de emisión del número del comprobante. El importe total de la operación, el documento del receptor, acá también tiene un menú desplegable, si es DNI, si es QUIL, bueno. Y los caracteres de la imagen, esto para validar, digamos, la consulta, que no es un robot, vamos a decirlo así. Y finalmente, el botón consultar. Bueno, entonces acá directamente cuando ustedes completen la información, la administración hace el chequeo en sus bases y ahí informa si el comprobante entonces corresponde con alguno que se autorizó o no a través de sus sistemas. Bien. No sé cómo estamos allí, con alguna inquietud que les pudiera haber surgido. No sé, Pedro, si has podido ver si hay alguna inquietud en el chat. No. Respecto a la exposición propiamente dicha, todavía no ha surgido ninguna duda más. Bien. Yo no los quiero aburrir mucho con esto. Por lo menos es una simple aproximación a algo que es bastante, no diría complejo, pero sí tiene mucha casuística. Porque las relaciones comerciales tienen mucha casuística. Entonces, el régimen de facturación y registración, al tratar, digamos, de contemplar todas las situaciones, evidentemente tiene una redacción extensa. Pero esto sería la columna vertebral. Tenemos comprobantes que pueden ser emitidos en forma manual en caso de contingencia, los controladores fiscales o la factura electrónica. Y dentro de la factura electrónica, dijimos, el comprobante en línea es el que va a utilizar el pequeño o mediano contribuyente, y ya si la envergadura comercial lo amerita, seguramente va a recurrir al otro producto, que es el facturador, a través del sistema de web services. Es decir, con un producto que puede ser enlatado o desarrollado a medida,
pero que tienen el mismo espíritu. Antes de la emisión del comprobante se consulta o se requiere la autorización por parte de la administración. Bueno, esto ha sido básicamente la presentación y espero, digamos, alguna inquietud que ustedes quieran hacer, plantear. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado la presentación. Les agradecemos infinitamente, digamos, la atención y la disposición para un viernes a la tarde estar escuchando temas tributarios. Así que bueno, y bueno, como les decía el contador Farnoche, a la larga, cuando ustedes empiecen a trabajar, sea tanto en el ámbito público o privado, esta es una de las tantas especialidades que tiene la profesión, así que bueno, algunos pueden amarla y otros no tanto, sufrirla, pero bueno, depende siempre del gusto de cada uno. Muchas gracias a ustedes. No sé, Pedro. No, reiterar el agradecimiento y reiterar un poco lo que decíamos en la primera clase y lo que decía recién mi contador Farnochi. Son ricos estos espacios en donde podamos dialogar y discutir entre administración y quienes van a ser los futuros operadores, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. De alguna u otra manera nos vamos a encontrar y está bueno encontrar puntos de entendimiento. Así que, bueno, reiterar el agradecimiento. Bueno, por parte de Podemos Económicas y Juntos por Derecho, agradecerles la presencia, tanto a los funcionarios como a todos y todas los que estuvieron estas dos encuentros que tuvimos. Creemos que siempre son muy, muy ricos, podemos sacar muchísimo, sobre todo porque por ahí en la facultad no nos terminan de enseñar la parte práctica que tiene que ver con el futuro, con nuestro futuro desempeño de nuestra profesión, ¿no? Así que agradecerles profundamente por haber estado y bueno, ojalá que el día de mañana se pueda repetir, ojalá que de manera presencial. Y bueno, sin más, muchas gracias y hasta luego.